buenos días, tardes o noches. Vamos a explicarles sobre la vagotomía. Siendo este un procedimiento quirúrgico en el cual se va a necesitar la aplicación de conocimientos anatómicos para su correcta aplicación del mismo. La explicación se llevará a cabo mediante dibujos para facilitar el entendimiento de este tema. Entonces, procederemos a dibujar el perfil del estómago . Perfecto, entonces recordemos que al escuchar la palabra vagotomía quiere decir que va a deberse a la extracción de los nervios vagos. Y aquí es donde empieza la parte anatómica. En este caso tendremos nervio vago anterior, nervio vago posterior, como también sería decir nervio vago izquierdo como nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo, tronco vagal anterior, este nombre recibido desde su recorrido por el esófago y al momento de llegar al cardis nos va a brindar dos ramas terminales. La rama gástrica, que esta será la rama más gruesa del mismo, que va a recorrer toda la curvatura menor del estómago hasta antes de llegar al píloro o parte del píloro, dándonos la pata de ganso, como nos indicaría textil. Muy bien. Siguiendo con la rama gástrica, que así se le conocería, esta nos va a dar inervación para el fondo del estómago, para el cuerpo del estómago, para el antro del estómago. ¿Ok? Ahora que tenemos descrita la rama gástrica, procederemos a la primera rama en sí, que nos daría el nervio vago. Tendremos esta rama que se dirigiría a través del omento mayor hasta antes de llegar al hilio del hígado. Esquemáticamente hagamos al hígado. Antes de dirigirse hacia el hilio del hígado, esta va a irse hacia inferior directamente hasta el píloro, una pequeña porción del duodeno. Entonces esta rama, después de ser hepática, al dirigirse hacia inferior, le conoceremos como rama pilórica o duodeno pilórica, debido a que va a inervar al píloro y la primera porción del duodeno. Este sería el tronco vagal anterior. Aprovechando el momento del tronco vagal anterior, vamos a distinguir en dos partes, donde el fondo, el cuerpo, van a ser secciones secretoras del estómago, mientras que el antro y el píloro van a ser secciones motoras del estómago. La vagotomía se realizará en pacientes que tengan úlceras pépticas. Van a tener una hipersecreción de ácido clorhídrico. Es decir, que el punto de acción de la vagotomía sería limitar la secreción de este mismo a través del fondo y el cuerpo, que es la parte secretora. Pero más adelante podré explicarles todos los procedimientos que tendría esta vagotomía. Okay. Una vez distinguido el nervio vago izquierdo, ¿okay?, o tronco vagal anterior, procederemos a describir al tronco vagal posterior o nervio vago derecho. Pero vamos a darle más color a esto. Muy bien, ahora sí se ve mucho mejor. No he dibujado el nervio vago anterior o tronco vagal anterior de color amarillo por fin práctico. ¿Ok? Pero debemos recordar que los nervios o ganglios nerviosos también
van a estar representados siempre con color amarillo. En el caso del nervio vago posterior o tronco vagal posterior, va a dar un ramo gástrico. Nos vamos a fijar que va a tener el mismo recorrido que su contraparte, el tronco vagal anterior. Va a llevar las mismas inervaciones, con la diferencia que no va a dar rama hepática. Va a dar una rama celíaca que va a llegar hacia los ganglios semilunares. Aquí hay un dato importante a decir. En el 90% de los casos, la rama celíaca va a llegar al cuerno medial del ganglio semilunar derecho, ¿ya? En conjunto con el nervio esplánico torácico derecho, que va a llegar al cuerno lateral. Con la llegada de estos dos ramos nerviosos, vamos a formar el asa memorable de Greisberg. ¿Ok? Y cabe de una vez nombrar que el nervio frénico derecho va a llegar a la concavidad del ganglio semilunar derecho. En el caso del ganglio semilunar izquierdo, va a llegar el nervio esplánico torácico izquierdo. Y aquí viene la inconstante. El ramo celíaco va a dar en un 10% de los casos otro ramo nervioso que va a llegar al cuerno medial del ganglio semilunar izquierdo, formando el asa de Leibniz-Lavaster. Pero recordando que esta asa va a ser inconstante, lo normal sería encontrar simplemente que al ganglio semilunar izquierdo vaya a llegar el nervio esplánico torácico izquierdo. Listo. Esto con el fin de nombrar la parte anatómica del recorrido. Una vez ya reconocido dónde van a llegar los diferentes tipos de inervación del nervio vago, vamos a explicar los diferentes tipos de vagotomía que van a haber. En este caso tendremos 3 tipos de vagotomía, pero vamos a utilizar otra imagen o representación de las ramas del nervio vago. Entonces, entre las vagotomías tendremos 3 tipos, que sería, en este caso, la troncal, la selectiva y tendremos la supraselectiva. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos estos 3 tipos de vagotomía, procederemos a explicar el funcionamiento de cada una en nuestro paciente. Seremos un lápiz. La vagotomía troncal, va a ser a nivel del esófago. Quiere decir que vamos a recortar los nervios, o mejor dicho, los ramos hepáticos y gástricos, tanto del tronco vagal anterior como el tronco vagal posterior. ¿Qué podemos ocasionar con esto? Recordando que el fondo como el cuerpo del estómago van a tener función secretora, mientras que el antro y el píloro van a tener función motora. Vamos a darnos cuenta que al momento de recortar, o mejor dicho, extraer los nervios vagos y sus diferentes ramas, es verdad, vamos a detener completamente la hipersecreción de ácido clorhídrico, pero también que va a conllevar lo siguiente. Tendremos una afectación motora también. Procederíamos primero a describir que al no haber una rama hepática del nervio vago o tronco vagal anterior,
¿verdad? Existiría una éxtasis de líquido biliar. Y por ende, al existir esta éxtasis de líquido biliar, formaremos, o mejor dicho, se formarán diferentes cálculos biliares. Pero también al recordar el recorrido veremos que la rama pilórica, al ya no existir, no va a haber quien relaje el esfínter pilórico. Entonces vamos a tener un aumento del tono de este esfínter pilórico. Y es aquí cuando va a entrar otro tipo de intervención para el paciente, que se verá acompañada de la piloroplastia. Ok, una vez con la piloroplastia, que esta sería una incisión transversal, ok, del píloro y una sutura vertical del mismo para permitir el drenaje del alimento, porque ese sería la contraparte de haber logrado evitar la hipersecreción de ácido clorhídrico. En este caso, los movimientos peristálticos se llevarán a cabo de tal manera que habrá una retención gástrica, una retención de alimentos, antes de pasar al duodeno. Como vamos a continuar con esta metodología sobre la explicación de la vagotomía en sus diferentes divisiones, como ya sabemos existen 3 tipos de vagotomías, como bien lo explicamos de manera esquemática, a manera de dibujos. Entonces, en esta división, porque vamos a comenzar a desnervar el estómago, tenemos estos 3 tipos, como es la troncal, la selectiva y la supraselectiva. En el caso de la troncal, procederemos a quitar totalmente la inervación a nivel del esófago. Una vez quitada la inervación a nivel del esófago, como podemos ver en esta imagen, ya cortamos los ramos o los filetes nerviosos desde el esófago, y es en este momento donde nuestro paciente automáticamente va a dejar de tener el problema de la excesiva secreción de ácido clorhídrico, es decir, la hipersecreción de ácido clorhídrico. Pero procederemos a tener diferentes tipos de complicaciones a raíz de quitar los nervios. ¿Por qué? Recordemos que en el caso del nervio vago anterior o tronco vagal anterior, este va a desprender un ramo hepático, y a su vez de este ramo hepático, al no dirigirse directamente hacia el ilio del hígado, este se va a ir hacia inferior y va a proceder a llamarse como ramo pilórico, porque va a dar inervación al píloro y la primera porción del duodeno. Pero esto ya lo sabemos. ¿Qué ocurre cuando procedemos a hacer esta vagotomía troncal? Lo cortamos el ramo hepático. Entonces el ramo hepático va a permitir la motilidad de los jugos biliares. Entonces va a producirse una excitación de estos, y al excitarse va a formar con el tiempo cálculos biliares. Por otra parte, en el ramo pilórico, vamos a ver que se va a formar una tensión del píloro. Es decir, que no vamos a poder permitir el paso de los alimentos del estómago hacia el duodeno. Es por esto que a raíz de esta intervención también tendremos que proceder a hacer otra, ¿ya? Como es la piloroplastia. Una vez realizada la piloroplastia, que va a ser un corte transversal a nivel del píloro con una sutura vertical, o también conocida como una anastomosis, ¿ya? Porque el chiste aquí va a ser permitir el paso de los alimentos directamente. Y con esto concluiríamos con la vagotomía troncal. Voy a explicar ahora la selectiva. En el caso de la intervención selectiva, podremos ver que esta se va a dar en cambio por debajo
de las ramas hepáticas. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Por un lado, tendríamos exactamente casi todos los síntomas de la troncal, o todo lo que conllevaría la vagotomía troncal, con la diferencia que esta vez no se formarían cálculos biliares. La selectiva se dará por debajo de la rama hepática. Entonces quiere decir que todo hacia abajo se va a extraer. En este caso, la troncal y la selectiva van a tener en común diferentes tipos de afectaciones después posoperatorias. Tal es el caso de, primero, una vez realizado el procedimiento, obviamente va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico al no haber ramas gástricas. Por otro lado, evitaremos también la acumulación de cálculos biliares al existir esta rama hepática. Pero al no existir la parte pilórica, continuaremos con el aumento del tono del píloro. Cambio, por otra parte, sobre la vagotomía selectiva. En la imagen que tenemos aquí, podemos observar que la vagotomía selectiva no va a ser a nivel de los ramos hepáticos, va a ser por debajo. Es decir, que eliminaríamos las complicaciones de producir cálculos biliares, pero continuaríamos con la tensión pilórica que impediría el paso de los alimentos. Y de nueva cuenta tendríamos que hacer otro tipo de intervención, como es la piloroplastia, ¿ok? Para permitir el paso de los alimentos del paciente. En el caso de la vagotomía supraselectiva, como bien estaba explicando a manera de diagrama, podemos observar en la imagen que va a ser vía laparoscópica. Entonces, si bien se necesitaría una precisión increíble por parte de nuestro cirujano, cabe recalcar que el error humano siempre se va a encontrar presente. Es ahí donde vemos reflejado al nervio que les comentaba, que es el asesino del Atterley o criminal de Gracie. Los filamentos nerviosos van a tener un grosor entre 1 a 2 milímetros. Entonces, con este contexto podemos dar a notar la dificultad de este procedimiento. ¿En qué sentido? Va a ser de manera mucho más localizada. No vamos a cortar todos los ramos nerviosos anteriores y posteriores de los troncos vagales, sino que nos vamos a dedicar a sus ramos que van a estar inervando tanto al fondo como al cuerpo del estómago, que, recordando las secciones estomacales, tanto el fondo como el cuerpo van a permitir la secreción de ácido clorhídrico. Y aprovechando el momento, vamos a recordar que tanto el antro como el píloro, a su vez, estos van a permitir la motilidad de este. Entonces, al enfrascarnos en el fondo y en el cuerpo del estómago, nos aseguraríamos, entre comillas, de terminar, de pausar y eliminar la hipersecreción de ácido clorhídrico, si el procedimiento se diera de manera efectiva y excelente. Pero, como repito, los ramos nerviosos son tan diminutos que puede dificultar a cualquier cirujano la extracción del nervio vago en su totalidad. ¿Y qué queríamos decir con esto? El cirujano, al entrar directamente a los puntos de inervación del estómago, procedería a retirar los ramos nerviosos tanto del fondo como del cuerpo del estómago. Y aquí es donde entra en contexto nuestro nervio o ramo gástrico, o como se los dije al principio, nervio asesino del Atterley o criminal de Gracie, debido a que estos filamentos nerviosos o ramos nerviosos miden entre 1 o 2 milímetros de grosor, igual que un cabello. Esto dificulta que vía laparoscópica el cirujano pueda retirar en su totalidad todo el nervio vago. Por ende, esto puede conllevar a que el paciente continúe con el malestar y eventualmente y una lástima llegue a su muerte. Por eso se le conoce como nervio asesino del Atterley o criminal de Gracie.
Esto en la actualidad, debido a la laparoscópica. En la antigüedad, debido al desconocimiento de ciertas estructuras anatómicas o de desconocimiento de algunos cirujanos, simplemente se olvidaban que el ramo posterior del nervio vago, o el nervio vago posterior o tronco vagal posterior, se dirigía exactamente hacia posterior y se olvidaban de extirparlo y continuaba el paciente con la hipersecreción de ácido clorhídrico y eventualmente muere. Entonces podemos deducir algo importante. ¿Cuál sería la más efectiva de todas? La troncal, pese a que se cree que es muy radical, tiende a ser la más efectiva junto a la selectiva, debido a que al no dejar ningún punto nervioso, se va a controlar, mejor dicho, se acabará la hipersecreción de ácido clorhídrico y el paciente podrá continuar adelante con una vida normal con los diferentes cuidados que se le dará postoperatorio. Muchas gracias.